RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra audiencia nacional que nos ven y nos escuchan en la múltiple plataforma digital de la red de comunicación regional RCR, la red que comunique y una al Perú. Hoy tenemos un programa especial, es realmente un cierre de un ciclo de programas sobre descentralización. Le hemos denominado descentralización, balance y propuesta. Hoy día estamos sábado 21 de septiembre del 2024 y esta es nuestra edición 382 de Perú 2030. También Perú 2030 se transmite mediante el portal de noticias enteratp.com, medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. Recuerdan, amigos, que nosotros empezamos en 1 de junio con este tema de la descentralización, en el intento de que participen en este programa exgobernadores regionales o gobernadores regionales y también especialistas y expertos o líderes regionales para que nos den su visión sobre qué ha pasado sobre la descentralización en el Perú, ¿no? Y empezamos con Vlado Castañeda el 1 de junio del presente y luego hemos tenido una secuencia hasta llegar hoy día al 10º programa de este balance que ha sido muy productivo porque hemos escuchado experiencias concretas y por supuesto también las propuestas de qué hacer luego de 20 años, más de 20 años del inicio del proceso de descentralización en el Perú y que obviamente la experiencia demuestra que hay que hacer varios ajustes, actualizar, reformar cosas para que el proceso avance, ¿no? Y para ver este tema hoy día, con nuestro cierre de este ciclo de programas, tenemos un invitado especial, ¿no? Nos estamos refiriendo a Eduardo Bayón. Él es el investigador principal de DESCO, además un estudioso de larga trayectoria sobre la descentralización y que tiene obviamente varias publicaciones. Gracias, Eduardo, por estar en Perú 2030 y en RCR Televisión. Bienvenido. Gracias, Franz, a ti por la invitación. Muy bien, y antes de conversar en nuestra mesa central de hoy, tenemos las novedades que nos trae siempre el semanario político digital Apuntes a Lápiz en su edición 186. Es un medio digital que sale los días martes y que dirige Julio Failoc desde la heroica ciudad de Tacna. El título de portada de este último número de la semana es El monstruo no ha muerto, con foto de Alberto Fujimori y como subtítulo Se fue Fujimori, el clan queda. Además trae interesantes artículos sobre la coyuntura política nacional. Esta semana, amigos, obviamente el tema que marcó esta semana ha sido pues los incendios forestales y las repercusiones políticas por la ineficiencia del gobierno para enfrentar esta grave situación, ¿no? Hoy día en la mañana hemos escuchado a saber de que ya no son 15 o 16 fallecidos, han llegado a 20 fallecidos, ¿no? Y además el gobierno recién esta semana, ¿no?, estableció una medida de urgencia, ¿no?, para el caso de San Martín, Amazonas y Ucayali, ¿no? En realidad hay 20 regiones afectadas por los incendios forestales, ¿no?, que ha devastado miles de hectáreas de cultivo y obviamente nuestra fauna silvestre, nuestra flora silvestre, ¿no?, que es nuestro tesoro nacional,
pues ha sido afectada indudablemente. Hay 23 distritos amazónicos que tienen este problema y que han sido declarados emergencia por 60 días. Vamos a ver que esto pueda, de alguna manera, resolver este problema, ¿no? Han disminuido, obviamente, los incendios forestales. Se dice que hay 40 en actividad actualmente, ¿no? Porque habían como 300 casos que se habían producido. También esta semana nos sorprendió porque el Congreso de la República le negó a la presidenta Dina Boluarte la autorización para salir del país, ¿no? Un viaje que estaba programado en Nueva York, Estados Unidos, donde debería participar en las 78 periodos de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Ya Dina no va, ¿no? A su vez, el Congreso ha aprobado interpelar al ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, y del Interior, Juan Santibáñez, que deben concurrir al Congreso el próximo miércoles 2 de octubre, a fin de ser sometidos a esta interpelación sobre temas de incendios forestales y el tema de seguridad ciudadana, respectivamente. Y esta semana también la fiscal superior del lavado de activos, Elizabeth Peralta Santur, implicada en el caso del presunto tráfico de influencias y el pago de sobornos, en el famoso caso Chibolín, fue separada del cargo, ¿no? Y además Andrés Hurtado ha sido detenido, ¿no? Y está pues dando sus declaraciones. El delito es lavado de activos, ¿no? En perjuicio del Estado, ¿no? Esto con el marco de la investigación sobre los casos de Augusto Javier Muley, Ana Shuicho Neira, ¿no? Y otros casos por delitos cometidos. También estas semanas se abrió nuevamente la polémica, ¿no? Sobre el caso del cofre. Nos estamos refiriendo al Lexus, ¿no? Que es propiedad del gobierno y de uso exclusivo de la Presidenta de la República, donde un informe de la concesionaria COVID Perú, ¿no? A la Comisión de Fiscalización del Congreso señala que efectivamente, ¿no? Cruzó el peaje ubicado en el kilómetro 86 de la Panamericana Sur, o sea, se fue a Ica, dice el informe, ¿no? Pero obviamente la presidenta ha negado, inclusive ha dicho que jamás salió de Lima. Obviamente, esto es contradictorio, ¿no? Alguien miente la empresa que ha dado el reporte y que inclusive hay fotos de ello, ¿no? Y verificación, y lo que dice la presidenta, que es todo lo contrario, ¿no? Ya se identificó además al suboficial de primera de la Policía Nacional, Félix Enrique Montalvo Guevara, que es el conductor del vehículo. Hoy, vamos a ver qué dice este señor si lo interrogan, y por supuesto si la Policía Nacional no le impide que declare. Y finalmente, el último tema que ha entrado en la agenda y que todavía no acaba de resolverse, que es que el 10 de abril el Pleno había autorizado al presidente Alejandro Soto a presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional en contra del Poder Judicial por el caso de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vázquez. Fue admitida a trámite, pero a la fecha ya venció el plazo y no se ha pronunciado, ¿no? ¿Y por qué no se ha pronunciado? Porque le falta votos, debe haber 5 votos para que se resuelva este caso de los magistrados, ¿no? Entonces, frente a ellos se le ocurrió la maravillosa idea a Fernando Rospiglioso, actualmente presidente de la Comisión de Constitución, de disminuir mediante un proyecto de ley el voto, ya no sean 5, sino 4. Parece que tienen solamente 4 votos para ello, ¿no? Para declarar fundada esta demanda competencial. Y además, para rematar, ¿no? Esta Comisión de Constitución ha propuesto también, ¿no? De que una resolución sobre el tema de competencia constitucional del Congreso ya no pueda ser revisada, no por ningún medio, no por el Poder Judicial. O sea que si hay un atropello, muy bien, gracias. Ese es el mensaje que da el Congreso.
Bien, amigos, entonces entramos a nuestra mesa central, descentralización, balance y propuesta. Este es el 10º programa que hemos hecho, obviamente que hemos intercalado con otros temas de la coyuntura, no han sido continuos los programas, pero hoy día tenemos nuestro cierre, ¿no? Que ha sido bien interesante por las propuestas, análisis, experiencias, ¿no? Que hemos podido encontrar a través de las conversaciones que hemos tenido aquí en Perú 2030 sobre la descentralización. Eduardo Bayón es nuestro invitado especial hoy día, investigador principal de DESCO. Eduardo, la primera pregunta de cajón, obviamente, es ¿cómo tú ves o caracterizas la situación actual del proceso de descentralización? Algunos señalan que es un fracaso, otro que está estancada, otro que es una descentralización fallida, que no ha cumplido sus objetivos, y en los extremos hay que volver pues al centralismo, porque esto realmente no funciona y además está envuelta en corrupción. ¿Cuál es tu primera opinión sobre esto? ¿Cómo tú puedes señalar qué ha pasado con la descentralización? Yo diría, en primer lugar, que la descentralización fue sin ninguna duda un intento importante que, como lo demuestra la enorme mayoría de balances sobre ella que se han intentado, se ha, en el mejor de los casos, pasmado, en el extremo fracasado estruendosamente. Más allá de los matices en la calificación que se le dé al proceso, es claro que no hay nadie satisfecho con los resultados del mismo, y no hay nadie satisfecho con los resultados del mismo, seguramente porque la reforma tuvo una falla de origen, y tuvo una falla de origen al pretender que a través de la descentralización se resolviera el problema integral del Estado. En otras palabras, al no entender que la descentralización, siendo muy importante, tenía que ser una piedra angular de la indispensable reforma del Estado, postergada y silenciada hasta el día de hoy. En ese contexto, los resultados para los objetivos que se plantearon, el desarrollo integral del país, no podían ser satisfactorios de ninguna manera. Ya, ¿tú crees, Eduardo, como dice también, un último informe que vimos del Ejecutivo, ¿no? Porque a pesar que la ley dice que todos los años debe presentar una evaluación del proceso de descentralización al Congreso de la República, a la Comisión de Descentralización, sin embargo, en el último periodo no se ha hecho, ¿no? Y nadie ha dicho nada, obviamente, pero el gobierno publicó este año un informe sobre balance de la descentralización y dice, te leo a la letra, dice, problema público, ¿no? En este informe de este año, limitada descentralización que afecta la entrega de bienes y servicios. Y entonces en su diagnóstico general del problema público, ¿no? Señala que, dice, los estudios y balances realizados sobre el indicado proceso de descentralización presentan un balance negativo. Se habla de un retroceso, fracaso, estancamiento, inercia, incluso de una recentralización. De una forma aligerada se puede hablar de una limitada descentralización. Yo me he sorprendido con esa frase, ¿no? Se puede hablar de una forma aligerada. ¿Qué querrá decir con eso de balance aligerado, ¿no? Y califica pues de una limitada descentralización. ¿Qué opinas al respecto, Eduardo? Bueno, me da la impresión que lo que señalabas al presentar la pregunta da la respuesta. Estaba establecido que el Ejecutivo, tanto como el Congreso, hacían un informe anual del estado de la descentralización. Esa práctica, que no siempre fue virtuosa, en particular en el caso del Ejecutivo, sin ninguna duda se fue perdiendo en el tiempo, evidenciando el desinterés en ambos poderes del Estado sobre un proceso
que en el contexto de la crisis que vive el país en sentido estricto desde el 2016, 2017 y que se ha ido agravando hasta el día de hoy, la descentralización es apenas una incomodidad, porque finalmente lo que está en disputa es la orientación del Estado, la organización del Estado, y como se señalaba en el resumen noticioso que presentaban, esta pretensión que viene avanzando aceleradamente al Congreso para convertirlo en el poder por encima de todos los poderes, en la última palabra en la organización y funcionamiento del Estado en el país. Ahora bien, ¿tú sigues siendo descentralista, Eduardo? ¿O crees que esto ya no va más en el país, que es imposible pues descentralizar el país, ¿no? O sea que ya tenemos que quedarnos ahí porque ¿qué más podemos hacer? Y yo sigo siendo descentralista y soy más radicalmente descentralista de lo que fuera antes. Convicto y confeso. Así es. Y yo diría los sucesos de los últimos 2 años, a partir de diciembre del 2022, evidenciaron de manera dramática una de las fisuras más grandes que tenemos como sociedad, y es la brecha entre Lima y el resto del país. Y en esa brecha, las brechas de entre los distintos espacios territoriales del país, las protestas, la violenta, salvaje e indiscriminada represión de estas, la persecución de quienes protestaron y el malestar que observamos en los territorios, encuentra en Lima y en el centro de alguna manera, sin ninguna duda, una de sus explicaciones. Y por lo tanto, lo que corresponde en sentido estricto es preguntarse qué es todo lo que estuvo mal en el proceso de descentralización, en qué se cometieron desde los distintos espacios errores significativos y, no obstante, qué es lo que se avanzó, porque sin ninguna duda algunas cosas se avanzaron que permiten imaginarse otra manera de hacer hacia adelante. Ya. ¿Cuáles serían para ti las principales trabas que han impedido de que la descentralización pueda discurrir, avanzar, progresar en el país, ¿no? Tú escribiste un texto donde hablabas de algunos cuellos de botella, ¿no es cierto?, que eran pues los graves problemas que no permitían que esto podría tener un desarrollo, un curso tal como estuvo previsto en la Ley de Bases de Descentralización. A ver, en sentido estricto yo creo que hay un gran pecado, que es el que señalaba, el desvincular la descentralización de la indispensable reforma del Estado y creer que la descentralización resolvía un conjunto de temas que no le corresponden. Y ligado a este tema fundamental, a dos otras cuestiones derivadas que afectaron la descentralización. La primera tiene que ver con no darle el énfasis, no entender el sentido, la importancia del territorio para la organización del Estado, y por lo tanto no resolver dos temas fundamentales planteados en este país a lo largo de la historia republicana: la organización y la demarcación del territorio. Si nos quedamos exclusivamente en la demarcación y nosotros miramos la normativa, nos damos cuenta que para la creación de distritos se requieren mínimos 12.000 habitantes en la costa, 3.800 en la sierra y 4.000 en la selva, y una tasa de crecimiento poblacional positiva. Si nos basamos en esos criterios, nos vamos a dar cuenta que hay alrededor de 900 distritos con población por debajo de lo requerido, de los cuales cerca de 600 tienen una tasa de crecimiento negativo.
Y con ese dato ilustro el desinterés, la falta de mirada y de preocupación sobre el asunto, en donde a lo largo de la descentralización se ha vivido la tensión entre esta voluntad declarada y una práctica que ha seguido siendo sectorial y definitivamente centralista. Y el otro elemento es el que tiene que ver, sin ninguna duda, con la fragmentación electoral y en la práctica la captura de lo que terminó siendo un micropoder territorial que se convirtió en un acelerador de la corrupción. Y digo un acelerador de la corrupción porque, como sabemos bien, Alfonso Quirós, con su gran texto sobre la historia de la corrupción en el país, lo demuestra palmariamente. La corrupción no empieza con la descentralización, con las autoridades regionales y con las municipalidades, como en distintos momentos de este proceso se ha tratado de hacer creer, en momentos desde el Ejecutivo y en otros desde el Congreso de la República. La conjunción de esos tres factores va a explicar una enorme cantidad de vicios y de errores, digamos, a lo largo del proceso, que se manifestaron en la dimensión administrativa, en la dimensión política, en la dimensión fiscal y en la dimensión económica de la descentralización. Ya, ahora, González Solarte, en un último libro que ha publicado, La descentralización pasmada, sigue afirmando de que Lima sigue siendo un centro duro, o sea, para poder descentralizarlo, ¿no? O sea, hay una fuerte tendencia permanente que bloquea, ¿no?, los intentos de descentralizar. Sin embargo, hay algunos departamentos que han tenido un mejor desempeño económico y que inclusive han crecido más que Lima, ¿no? Porcentualmente hablando, obviamente, ¿no? Entonces, habría una nueva dinámica que se está generando para enfrentar el centralismo a partir de estos nuevos procesos que se están desarrollando en el país. A ver, hay una cantidad de elementos que tienen que ver con lo que finalmente uno puede decir lecciones, efectos positivos de la descentralización. Uno es el que señalas, hay, si la memoria no me falla, 7 u 8 regiones que han tenido un crecimiento por encima del crecimiento de Lima, una dinámica económica significativa, decisiones que se han tomado en el territorio constituyen, antes que políticas nacionales, explicación, por ejemplo, a la disminución de la pobreza, al fortalecimiento de formas institucionales en el territorio y a una mejor gobernanza en distintos momentos que están ligadas sin ninguna duda a la descentralización. Hay espacios, Puno es alguno de ellos, que en medio de grandes dificultades y en medio de enfrentamientos e incluso conflictos internos significativos, recordemos Ilave, muestran una performance que indica no solo su potencialidad, sino su voluntad. San Martín es otro ejemplo y uno puede citar en distintos aspectos una cantidad de ejemplos significativos. Lima es un núcleo duro, pero la valiosa mirada de Efraín debiera de alguna forma politizarse. Lima, como espacio, es la concentración del poder, está el gobierno central, está el Congreso de la República y en el Congreso de la República, en teoría, están representados los territorios que finalmente terminan siendo cooptados por el centralismo que encuentra en ese espacio su centro de decisión. Y es definitivamente más cómodo para los grandes poderes el concentrar la decisión de manera de no tener que negociarla con quienes la van a sufrir, con quienes tienen que convivir con decisiones que corresponden a sus vidas. La explicación fundamental se encuentra por ahí y eso
nos remite inevitable e ineludiblemente al tema de la reforma del Estado y a la necesidad de repensar formas institucionales, a la necesidad de repensar la lógica de los sectores y el sentido y los límites que deben tener en el escenario de un Estado descentralizado que es al que debiéramos avanzar. Ya que has tocado un tema bien importante, Eduardo, que es el tema de la reforma del Estado. ¿Qué ha pasado con la reforma del Estado en el país? ¿Se ha estancado? La reforma de primera, segunda generación, etcétera, ya no avanzó más ese proceso, se quedó pasmada la reforma del Estado. ¿No? ¿Qué es lo que faltaría hacer en cuanto a la reforma del Estado para que marche el proceso de descentralización? A ver, yo diría, en principio, la reforma del Estado que tiene un momento significativo, más allá de lo que uno piense del proceso, en el Fujimorismo, y que produce cambios importantes en la estructura del Estado, requería de una cantidad de otros cambios significativa al final del tercer gobierno de Alberto Fujimori y su fuga al Japón. Y la urgencia de esa reforma fue inexplicablemente mal leída y se redujo a la descentralización. Y la necesidad de relegitimar al Estado que había y de responder a las demandas que venían desde el interior del país a inicios del siglo XXI fueron muy sesgadamente respondidas, planteando una descentralización que no entraba a mirar temas neurálgicos que tenían que ver con la organización del Estado, su propia estructura, la necesidad de resolver los núcleos de corrupción que se observaban con absoluta claridad en el Estado, la urgencia por modernizar la gestión, por asociar, por ejemplo, desde el primer momento, la gestión a resultados, la necesidad de cambiar los sistemas de control, etcétera, etcétera. Y en ese, digamos, en ese contexto se terminó la reforma del Estado y hoy día, en donde incluso aquellos elementos que fueron diseñados empiezan aceleradamente a ser desarmados por este Congreso de la República, es más o menos claro que lo que se pretende es regresar al Estado que ni siquiera se llegó a constituir totalmente durante el Fujimorismo. Digamos, la pretensión de la, comillas, reforma hacia adelante es una regresión a un Fujimorismo modelo 2.0. Es decir, el proceso de descentralización prácticamente que se planteó, inclusive se hizo un conjunto de normas, se fueron estancando. Ejemplo, el caso del servicio civil, ¿no? O sea, hasta la fecha esta reforma ha avanzado muy poco, ¿no? Es decir, el propio gobierno central y la resistencia de los trabajadores estatales en unos casos prácticamente ralentizó este proceso, no hubo mayores avances y en la actualidad tiene muy poco que mostrar. ¿O cómo ves tú este problema? Sí, por supuesto, coincido totalmente contigo. A ver, si miramos el asunto simplemente desde la dimensión administrativa de la descentralización de cara al Estado, nos vamos a encontrar que se produjo la yuxtaposición de tres diseños organizacionales en los gobiernos regionales: el del marco normativo de la reforma, el de la estructura administrativa central de los anteriores consejos transitorios de administración regional y el de las direcciones regionales sectoriales.
en un contexto de sistemas administrativos absolutamente restrictivos, 6 de los cuales controlados por el Ministerio de Economía y Finanzas a su libre albedrío y centrados exclusivamente en el control del gasto. Un sistema de acreditación que finalmente nunca operó y una transferencia de funciones burocráticas sin enfoque de gestión, sin las herramientas para el cumplimiento de las funciones ni los recursos necesarios. Lo de la ley Servir es clarísimo, digamos, es un sistema de empleo público congelado y con autoridades descentralizadas sin recursos ni poderes mínimos para avanzar en la materia, y ministerios que han seguido organizados sectorialmente y, lo que es más grave, sin la menor articulación interministerial, a lo que se añade, más allá de algunos pálidos esfuerzos, toda ausencia de coordinación en el territorio y entre los componentes del territorio. Y eso por mirar la parte administrativa. Si recorremos la parte política, la parte fiscal y la parte económica, nos vamos a encontrar, digamos, con esta cantidad de elementos que son efectivamente los que en un texto denomino, lo que no es muy original, porque Raúl Molina lo hace también, por ejemplo, cuellos de botella, ¿no? Bien, Eduardo, vamos a tener una breve pausa de la media hora. Amigos, regresamos dentro de breves instantes con Perú 2030. Ya retornamos con Perú 2030. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Enlace Regional, edición del mediodía. Informamos desde el mismo lugar de los hechos. Conversamos con los protagonistas de la noticia. Analizamos los problemas que aquejan al país. Llevamos la noticia a los lugares más alejados del país. Somos Enlace Regional, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con Perú 2030. Bien, amigos, continuamos pues con Perú 2030. Hoy día estamos conversando con Eduardo Bayón, investigador principal de DESCO, sobre el balance de la descentralización y propuestas. Eduardo, ¿qué hacer con el tema de la regionalización? Luego que fracasó la conformación de regiones en 2005, ¿no? ¿Todavía tú crees que es posible regionalizar el país, formar regiones? ¿O eso es un tema ya cerrado, acabado, y nos quedamos pues con los departamentos, con gobiernos regionales? Yo creo que es un tema que hay que abordar. La pregunta de fondo es cómo abordarlo en un escenario particularmente difícil como el actual, en donde la fragmentación y las desconfianzas entre las partes de la propia sociedad se han instalado significativamente. Es evidente que una organización como la que tenemos, con 24 departamentos, digamos, y la provincia constitucional del Callao, es ineficiente.
pero también es evidente que desde la sociedad las resistencias que se evidenciaron en el camino que se intentó, el referéndum, son resistencias que se van a mantener. Si hay algo que la gente no quiere es que le alejen el poco de poder del Estado, la poca presencia del Estado que sienten tener. Entonces, imaginarse que un tumbecino puede aceptar juntarse con Piura, lo que lo va a llevar a pensar que, no sé, el centro va a estar en Piura, por esa vía va a ser imposible. Me da la impresión que las formas de articulación a trabajar tienen que ver con las lógicas de la vida, es decir, con el funcionamiento económico, con los flujos entre un territorio y otro, con la complementariedad de recursos y equipamientos, y ello supone definitivamente repensar en el tiempo cómo se produce esta articulación como un momento particular en la descentralización que no puede empezar por ese momento. Ahora bien, hay ciertas dinámicas económicas, sociales, ¿no es cierto?, en el territorio que funcionan pues al margen de la demarcación departamental, ¿no? Porque son flujos que son parte de la dinámica de desarrollo económico del país. ¿Tú no crees que habría que más bien apoyarse en esas dinámicas y de repente también darle más fuerza a las mancomunidades regionales que generalmente en el presupuesto nacional no figura el presupuesto correspondiente, a pesar que son pliego, para que esas mancomunidades funcionen, ¿no? Porque requieren un equipo técnico que le dé soporte para que efectivamente tengan continuidad, ¿no?, al margen de qué presidente regional esté por turno al mando de una mancomunidad. Y estas podrían ser dinámicas de generar zonas de desarrollo, ¿no?, territorial, donde se vea pues que hay un proceso que tiene bondades para hacer viable, al margen de si la capital de la región o la región que se pueda formar esté en un sitio u otro, sino que a los habitantes de un territorio vean que tienen un beneficio si es que generan participación en estas zonas de desarrollo que podrían organizarse en el territorio nacional. Sí, sin ninguna duda. Las mancomunidades regionales constituyen un camino. La experiencia de las mancomunidades es diversa, las han habido, digamos, persistentes y relativamente potentes en el tiempo, y han habido otras que no han avanzado mucho. Pero lo que enseñan todas es, sin ninguna duda, su relevancia y su posibilidad de respuesta, digamos, en el camino de la integración de territorios a partir de la vida. Ahora, ese camino tiene sentido si simultáneamente se piensan algunos elementos que tienen que ver con las competencias, la distribución del poder, la fiscalidad y el desarrollo productivo estratégico en los territorios. Digamos, en materia de competencias es indispensable en el plazo más breve posible delimitar e implementar claramente las competencias entre los tres niveles de gobierno, con la lógica de garantizar la cadena de valor del servicio que generan, porque ese es de alguna manera parte del valor público de la ciudadanía, y es el complemento de alguna forma de este camino de articulación territorial, donde la rectoría del gobierno nacional sí
debe existir, pero debe existir para apoyar, para monitorear, ¿no es cierto? Y para empujar la prestación de servicios de calidad. En esta lógica se trata de garantizar el equilibrio de poder entre el Ejecutivo, los gobernadores y los alcaldes, asegurando la gestión de intermediación de las necesidades de los ciudadanos, digamos, en los territorios. Y esto te obliga a avanzar en resolver la dependencia fiscal de los gobiernos descentralizados y caminar a terminar con un sistema de transferencias intergubernamentales fuertemente concentrado en el canon y la regalía, que, como lo muestran los números, ha promovido la desigualdad, no guarda mucha vinculación con las necesidades de las poblaciones y los territorios, además de no ser predictible. Sí, claro, hay que fortalecer la capacidad de los territorios para generar ingresos propios y disminuir su dependencia de las transferencias nacionales. Y por esta vía se trata de corregir la inequidad en la distribución de las inversiones, nuevamente la importancia de las mancomunidades, para potenciar el desarrollo productivo estratégico de los territorios, con un enfoque que tiene que ir más allá de las fronteras administrativas, es decir, con un enfoque que apunte a cerrar brechas de desigualdad y a aumentar la competitividad y la productividad. Termino, digamos, la idea, este combo que tiene en las mancomunidades, como está planteado en tu pregunta, una llave muy significativa, es indispensable hacia adelante. Ahora bien, se ha hablado de que hay un proceso de recentralización en el país. A uno le han llamado que hay un neocentralismo. Por ejemplo, el caso de Sunafil, ¿no? Las competencias que tenían se regresaron a Lima, los gobiernos regionales regresó a Lima y se creó la Sunafil, ¿no es cierto? Una nueva OP, y ahí sí hubo recursos, ahí sí hubo personal, que eso se le criticaba ¿no? como ineficientes a los gobiernos regionales. Y en un momento, cuando Villanueva fue premier, dijo, ¿no? En una presentación al Congreso, que se habían creado 2.000 oficinas desconcentradas, 2.000 oficinas. Y yo casi me caigo de espalda porque no podía creer tamaña cifra. O sea, los ministerios y las OPs habían creado, ¿no? nuevas oficinas en cada departamento, ¿no? Y el otro problema que siempre nos ha llamado la atención es el caso del Ministerio de Cultura, ¿no? Jamás se descentralizó, ¿no? Y hubo pues argucios para evitar ese tema, ¿no? Cuando se agregaba un articulito ahí en la ley de presupuesto, ¿no? Para bloquear, ¿no es cierto?, el Ministerio de Cultura. A la fecha hay sendos informes de que sí se va a hacer, pero nunca se hizo. ¿Qué opinas de este neocentralismo, ¿no? que ha generado sucesivos gobiernos, obviamente? Sí, digamos, la recentralización de funciones que se habían descentralizado y la no descentralización de sectores, el caso de cultura es uno bueno, pero no es el único, han sido una constante en la reforma. Y el resultado es que, sobre todo, la dependencia de recursos es la que en última instancia marca el tipo de relación que desde los territorios se ha venido observando con el gobierno nacional. Si uno mira lo que ha ocurrido del 2016 en adelante, uno lo que encuentra son ejecutivos débiles en posición minoritaria o sin representación en el Congreso de la República, que han buscado en los territorios, es decir, en el tipo de relación que establecían con gobiernos regionales y con municipalidades, una palanca para tratar de equilibrar lo que era un escenario desfavorable para ellos.
Ya, esa lógica se ha agravado significativamente en los últimos 2 años y en esa lógica la capacidad de negociación de recursos en un esquema fragmentado, en un esquema populista desde los territorios ha aumentado a cambio del respaldo a las decisiones del Ejecutivo y de respaldo al posicionamiento del Ejecutivo. Si uno mira, por ejemplo, los cambios de posición de los gobernadores regionales frente a la señora Boluarte, uno descubrirá que no es exclusivamente el Huayqui de Ayacucho el que establece una relación privilegiada con ella. Hay varios huequis. Sí, claro. Digamos, se dieron cuenta que su mejor negocio es ser Huayqui. Ya, claro. Y ni siquiera Huayqui, Huayquichitas. Ahora bien, un tema que también nos llama la atención, Eduardo, es el tema de AMPE y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿no? En realidad, estas entidades se formaron tipo sindicato, ¿no? O sea, reunirse para estar en condiciones de negociar con el gobierno central, ¿no? Esa ha sido más o menos la razón por la cual existen, porque obviamente no están determinadas por ninguna ley, ¿no?, que establezca que debe haber estas instituciones, aunque en alguna ley pone representación en algunas comisiones, ¿no es cierto?, para que estén presentes la AMPE y la ANGR. Y el tema es que esto no ha funcionado bien. En un momento yo recuerdo cuando en el proceso anterior de regionalización en el gobierno del APRA, al final del gobierno del APRA, porque también hubo resistencia ahí, solo al final se dio el impulso a formar las regiones y etcétera. Ahí, por ejemplo, yo recuerdo, porque yo participé en la normativa de la nueva ley del Poder Ejecutivo, no la vigente, la anterior, ¿no? En la vigente también he participado por razones del destino, pero en esa oportunidad nosotros creamos en esa ley un texto, un artículo donde decía se creaba el Consejo Nacional de Presidentes Regionales que la presidía el Presidente de la República, y donde justamente, estableciendo una ley orgánica, pues el presidente se reunía, ¿no es cierto?, con los gobernadores regionales, en ese tiempo presidentes regionales, ¿no?, para conversar sobre los problemas de gestión, ¿no?, de la regionalización. Y eso duró hasta la primera fase, los primeros meses, mejor diría, del gobierno de Fujimori, ¿no?, que inclusive se reunió a partir de esta norma, y luego del cambio del viraje del Fujimorismo, o de Fujimori, cuando regresó de Estados Unidos, eso hizo pues lo que ya conocemos como el shock. Entonces ahí había un mecanismo de participación no orgánicamente establecido. Pero después eso, la ley del Poder Ejecutivo actual, que se aprobó cuando estaba de gobierno el partido aprista, se resistió y no quisieron que existiera un mecanismo legalmente establecido para poder gestionar de mejor manera las políticas públicas a nivel nacional. Y entonces se creó el CCI como un mecanismo de negociación. Ya algo pongamos, pues, ¿no?, en la ley, no, porque lo otro no va, pues, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo era el premier Jorge del Castillo, y estábamos sentados ahí en una mesa en la Comisión de Descentralización con Rosa Florian, que era la presidenta, y se negoció este tema. No sé, te lo cuento en primera persona. Y así fue, pero ocurre pues que AMPE y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales no defienden sus fueros. O sea, el gobierno los pisotea, incumple las normas, sus funciones, pasa por encima de ellos, ¿no es cierto?, encima de sus competencias, ¿no?, y se quedan callados, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ves el caso de AMPE y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales? ¿Por qué estos no defienden sus fueros?
A ver, me voy a referir sobre todo al caso de la Asamblea, que es el que conozco también en primera persona, porque como sabes bien, yo fui secretario técnico de la Asamblea un tiempo. Eh, en tu pregunta y en tu recuerdo de la, eh, digamos, importancia que tuvo este consejo al final del primer gobierno del APRA, está de alguna manera la pista y el camino. Al no existir un espacio institucional que sea parte de la estructura del Estado, que reconozca el pie de igualdad de los gobiernos regionales con el Ejecutivo, lo que se hizo fue alentar a la creación ni siquiera de un espacio de los gobiernos regionales, yo diría de un club de gobernadores regionales que se articulan porque entienden que hay intereses comunes y que actúan dependiendo del momento y del tipo de liderazgo que tiene la Asamblea, porque es evidente que los gobernadores regionales expresan una diversidad de medidas, experiencias, intereses, perspectivas y orientaciones. Y en ese sentido, la Asamblea sí, en sus mejores momentos lograba expresar una voz, ¿no es cierto? Y algunos intereses que eran mayoritarios, pero nunca tuvo ni fuerza ni capacidad real, porque no expresó en ningún momento a los gobiernos regionales. En sentido estricto, la Asamblea siempre ha sido un pequeño equipo de uno o dos técnicos, una secretaria, eh, y no más, ¿no es cierto? Y el interés de quien está en la presidencia y de quienes están en el consejo directivo. Me da la impresión que ese, por ejemplo, es uno de los elementos que tienen que ver con cómo se piensa hacia adelante la estructura del Estado y la organización de lo que debe ser el régimen político también. Bien, Eduardo, el tiempo nos ganó, se nos ha ido rapidito la hora. Te agradecemos mucho por tu participación, ha sido muy interesante la conversa, ¿no? Hemos despejado algunos temas bien importantes, o nos quedan en el tintero algunos temas como la descentralización fiscal, pero habrá otra oportunidad para conversar sobre ese tema tan importante también para la descentralización. Gracias, Eduardo, por tu participación nuevamente y amigos, nos vemos con ustedes el próximo sábado a las 11 de la mañana con Perú 2030. Buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.